de... Ah, ya, hay dos personas de química. A ver, enseguida vamos a continuar con este tema de cómo vamos a reforzar esta parte de estructuras algebraicas. Bien, entonces lo que tenemos es un conjunto B, y este conjunto B va a ser la colección de todos los pares ordenados, tales que la primera coordenada, sí, la primera coordenada es un número real y la segunda coordenada también es un número real. Entonces, esto de aquí es la colección de todos los pares ordenados, porque son parejitas de números reales. Y a esto lo denotamos R2. La representación gráfica de este conjunto son los puntos que están en el plano, todo el plano XY es la representación de este conjunto. Bien, entonces vamos a tomar dos objetos de este conjunto, este conjunto, perdón, vamos a tomar dos elementos de este conjunto B, y en este caso van a ser pares ordenados, ¿no? Este par ordenado y este par ordenado. Y vamos a tomar un escalar C en R. Y vamos a definir acá la siguiente suma. Voy a sumar dos vectorcitos. Este vector más este vector. ¿Cómo va a estar definida esta suma de vectores? Va a ser sumar coordenada a coordenada. X1 más Y1 me va a dar la primera coordenada del vector suma. Y X2 más Y2 va a ser la suma de la segunda coordenada. Perdón, va a ser la coordenada del vector suma. Va a ser la segunda coordenada del vector suma. Entonces vean que aquí yo ya tengo una suma de objetos de acá, ¿no? Y luego también voy a definir una multiplicación escalar en B. Bueno, voy a definir una multiplicación escalar entre B y R de la siguiente manera. Voy a tomar un objeto de acá, un objetito de acá, y aquí, ¿cómo son los objetos? Son pares ordenados. Entonces, un par ordenado por un escalar, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el escalar por la primera coordenada, y en la segunda coordenada voy a tener el escalar por la segunda coordenada. O sea, es como si el escalar entrara a multiplicar, ¿no? A cada una de las coordenadas. Entonces, vean que esto de aquí es una suma de vectores, o bueno, es una suma en B. Es una suma en B. ¿Por qué? Porque a cada par de elementos de B, o sea, a cada par de... Bueno, a cada par de parejas ordenadas de B, o pares ordenados de B, le va a asignar una pareja ordenada. Y a esta pareja ordenada, pues va a ser la suma de los vectores, ¿no? Entonces, tengo una suma en B y tengo una multiplicación por un escalar. Ahora, la pregunta es, B, bajo estas operaciones, ¿es un espacio vectorial? Aquí está mal colocado, ¿no? Falta en esta pregunta. ¿Es B bajo estas operaciones un espacio vectorial? Ah, no se comprende. ¿Será o no será? Vamos a repasar a ver lo que tenemos acá. Vean, tengo mi conjunto B y tengo definido una suma y tengo definido una multiplicación escalar. Para poder afirmar que es un espacio vectorial, tengo que verificar que se cumplen estos 10 axiomas. Estos 10 axiomas tienen que cumplirse, o estas 10 propiedades tienen que cumplirse. Entonces vamos a verificar si esas 10 propiedades se cumplen. Vamos a ver cómo nos va a ver. Tenemos que verificar que B verifica las 10 propiedades que debe cumplir un conjunto junto con un campo para ser un espacio vectorial. Vamos a ver primero las propiedades 1 y 6. ¿Por qué vamos a ver las propiedades 1 y 6? Vamos a ver qué es lo que nos dice las propiedades 1 y 6. La propiedad 1 me dice que si yo tomo dos vectorcitos de B, su suma también tiene que estar en B. Y la propiedad 6 me dice que si yo tomo un escalar y lo multiplico por un elemento de B, por un elemento U de B, la multiplicación o el resultado que tengo que obtener tiene que estar en B. Veamos que en este caso B es el conjunto de todas las parejitas ordenadas de números reales. Y veamos a ver si cumple eso, ¿no? Claramente se cumple la propiedad 1, ya que si tomamos dos elementos de B y los sumamos, obtenemos otro elemento de B. Eso es justo lo que les estaba diciendo, ¿no? Voy a tomar dos elementos de B y los voy a sumar según la regla que me está dando el problema. Según la regla que me está dando el problema. Porque vean que aquí el enunciado me está diciendo lo siguiente. Tengo un conjunto de escalares
y estoy definiendo una suma en ese conjunto, y estoy definiendo una suma de un escalar por un elemento de ese conjunto. ¿Será que con esas operaciones definidas de esta forma, B es un espacio vectorial sobre R? Entonces, primero estoy haciendo la prueba de la propiedad 1 y 6. Entonces, claramente se cumple la propiedad 1, ya que si tomamos dos elementos cualesquiera, o sea, por ejemplo, este elemento, y los sumo, voy a obtener otro elemento de B. ¿Por qué? Vean que la suma va a ser igual a otra parejita ordenada. Vean que este de aquí es un número real, este de aquí es un número real. O véanlo también de esta forma, ¿no? Este de aquí es un escalar y este de aquí es un escalar. ¿Qué será la suma de escalares? ¿O qué será la suma de dos números reales? Si yo sumo papas con papas, ¿qué me dará? Papas, ¿no? Entonces, este de aquí es un número real. Este de aquí también es un número real. Entonces, vean que esto de aquí, como sus dos coordenadas, la primera y la segunda, son números reales, entonces pertenece a B. Por lo tanto, esto me está diciendo, tal y como está definido, la suma de vectores es otro vector. También se cumple la propiedad número 6, ya que si multiplicamos un escalar C, que pertenece a R, por un elemento de B, en este caso un elemento es una parejita de números reales, obtenemos otro elemento de B. Va a ser C por X1 por X2, perdón, C por el vectorcito X1, X2, ¿no? Entonces, por la definición, por cómo está definida la multiplicación acá, claramente C por X1, ¿qué es? Si yo multiplico un número real por otro número real, ¿qué voy a obtener? Un número real. Si yo multiplico C por X2, ¿qué voy a obtener? Otro número real, porque este es real y este es real, ¿no? Entonces, este de aquí igual es una parejita de números reales. Por lo tanto, el resultado también pertenece a B. O sea, si yo multiplico un escalar por un vector, ¿qué me está dando? Otro vector. Si yo sumo dos vectorcitos, ¿qué voy a obtener? Otro vector. Entonces, nota aquí, ¿no? Las propiedades 1 y 6 se denominan propiedades de clausura. Ahora vamos a examinar las propiedades 3 y 9. Enseguida les digo, bueno, a ver. Veamos por qué estoy haciendo hincapié en la 3 y la 9. La 3, vean que es la asociatividad con respecto de la suma, eso es lo que tenemos que verificar. Y luego tenemos la asociatividad, esto de aquí es un tipo de asociatividad muy especial, vean, ¿no? Se ve claramente en la expresión. Entonces, como ambas son asociatividades, una con respecto de la suma y otra con respecto del producto, las estoy metiendo en la misma bolsa, ¿no? Para verificarlas. Entonces, las propiedades 3 y 9. Las propiedades 3 y 9, a ver, vamos a verificar. La 3 es la asociatividad con respecto de la suma y la 9 es la asociatividad con respecto al producto. Entonces, tomaré tres vectorcitos de B. ¿Cómo son mis vectorcitos en este conjunto? Son parejas ordenadas. Véanlo esto de la siguiente forma. Imagínense un plano con dos ejes, un eje X1 y un eje X2, perpendiculares. El plano con dos ejes, ¿no? Perpendiculares. Uno lo vamos a llamar X1 y al otro lo vamos a llamar X2. Y estos de acá me están diciendo las coordenadas de un vector o de un punto en ese plano. Entonces, esto de aquí es el conjunto de los puntos en el plano, ¿no? El conjunto de los puntos en el plano. Y si se dan cuenta un poco, o sea, si somos un poco atentos, lo que vamos a tener es lo siguiente. Es que esta es la suma que ustedes manejan, ¿no? O que manejaban en física, ¿no? ¿Cómo les han enseñado a sumar vectores en el plano? Tienen que sumarlo coordenada a coordenada, ¿no? ¿Y cuál es su interpretación geométrica? Tienen que poner un vector después del otro y luego unir la cola del vector con la punta del último, ¿no? Y van a tener, por ejemplo, con eso, ¿cómo se llamaba? La regla del paralelogramo, ¿no? Es esta la fórmula de la suma de vectores usuales que ustedes manejan. Y esto también es la multiplicación de un escalar por un vector usuales que ustedes también manejan. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos verificando que efectivamente los vectores en el plano con esta suma y con esta multiplicación
es un espacio vectorial. Eso es lo que estamos verificando. Entonces vamos con la 3. Estoy tomando 3 vectorcitos de B. Quiero verificar la asociatividad. A ver, primero voy a sumar estos dos vectores de acá. Primero voy a sumar estos. Y luego el resultado lo voy a sumar con esto. ¿Cómo se suman estos vectores? Según la definición que nos da el problema, se suman coordenada a coordenada. Entonces vamos a sumarlo coordenada a coordenada. X1 más Y1, X2 más Y2. Luego voy a tener este resultado, ¿no? Y esto lo tengo que sumar con esto. Ahora lo sumaremos, coordenada a coordenada. Esto lo voy a sumar con Z1 y luego esto lo voy a sumar con Z2 y voy a obtener esto. Estoy verificando que la suma es asociativa. Ahora, esto de aquí es una suma de números reales y esto de aquí es una suma de números reales. Esto de aquí es asociativo, o sea, la suma de los números reales cumple con la asociatividad. Por lo tanto, puedo darme la licencia de quitar los paréntesis, porque da igual en realidad cómo vaya a operar esto. Y voy a obtener este resultado de acá. Por otro lado, ahora voy a desarrollar este otro lado. Primero voy a sumar estos de acá, el Y1, Y2 con el Z1, Z2, y luego este resultado lo voy a sumar con este otro de acá. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se suma? Coordenada a coordenada, ¿no? Primera coordenada con primera coordenada, segunda coordenada con segunda coordenada. Y me queda esto. Ahora, este resultado lo voy a sumar con esto. Entonces, lo sumamos. Y de la misma forma, como esto es asociativo, pues puedo quitarle, ¿no? O sea, me estoy refiriendo que aquí yo tengo la suma de 3 números reales, X1, Y1, Z1. Y esto de aquí es una suma, ¿no? De números reales. Y la suma de números reales es asociativo. Por lo tanto, yo lo puedo quitar. Y me va a quedar, y me va a quedar esto, ¿no? Ahora vean que de aquí está fácil ver lo siguiente, ¿no? Es que esto es igual a esto, ¿no? Y esto es efectivamente la asociatividad. Por lo tanto, la suma de vectores definido de esta forma, es efectivamente un espacio, perdón, es efectivamente asociativa, o sea, la suma de vectores es o cumple con la asociatividad. Ahora vamos a ver la propiedad número 9. Entonces, para la propiedad 9 voy a tomar dos escalares, A y B. A y B son escalares, cualesquiera, y sea X1, perdón, aquí mil disculpas. Esto debería ser X1, X2 debería ser. X1, X2, como este de acá. X1, X2. Es igual, otro detalle que hay que corregir. Entonces, estoy tomando un vectorcito cualquiera de B, o un elemento cualquiera de B. Entonces, primero haremos esta multiplicación. Voy a hacer B por este par, por este elemento. ¿Cómo se multiplica esto con esto, según nuestro problema? El escalar tiene que entrar a multiplicar a cada una de las coordenadas. Bien, entonces aquí el escalar va a entrar a multiplicar a cada una de las coordenadas y me va a quedar este resultado. Ahora, ¿esto cómo sigo operando? Tengo un escalar por un vector. Entonces, este escalar tiene que continuar a multiplicar. O sea, puede continuar. No lo estoy diciendo bien. Aquí voy a tener A por este elemento, ¿no? Entonces, por la multiplicación, por cómo está definido, este A tiene que entrar a multiplicar a cada una de las coordenadas. Y me va a quedar esto, ¿no? Ahora vean que esto es una multiplicación de números reales o de escalares. Y esto de aquí es la multiplicación de números reales o escalares. Ahora, la multiplicación de los números reales es asociativa y por lo tanto puedo hacer esto de acá. Y luego, vean que por la definición de multiplicación que tenemos, este vector que tengo acá es igual a este vector. ¿Por qué? Porque vean que este es un vector por un escalar. Si este escalar entra a multiplicar, o mejor dicho, si multiplico este escalar por este vector, este escalar tiene que multiplicar a cada una de las coordenadas. A cada una de las coordenadas. Bien. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Vean que esto va a ser igual a esto, ¿no? Y esto es, de aquí, la asociatividad. Es la propiedad número 9. Es esta propiedad que tengo acá.
la propiedad número 9. Un escalar por u, esto multiplicado por otro escalar va a ser igual a la multiplicación de los escalares, su resultado por u, ¿no? Y aquí lo tengo en este caso particular, ¿no? Entonces se va a cumplir la propiedad número 9. Ahora vamos a ver las propiedades 2, 4 y 5. La propiedad número 2 es la conmutatividad. Tengo que demostrar que la suma de vectores es conmutativa. Que la suma de vectores es conmutativa. Aquí lo tengo, ¿no? Para cualesquiera u y b en b, la suma de los vectores tiene que ser conmutativa. O sea que u más b tiene que ser igual a b más u. Ahora, a ver, vamos a verificar justamente eso, ¿no? Entonces tomaré dos vectorcitos u y b. Voy a tomar dos vectorcitos u y b en b. Ahora, como son vectores en b y no, perdón, como son elementos en b, tanto u y b, son pares ordenados, ¿no? En este caso, en este problema, son pares ordenados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumarlos. A ver, sumaremos. ¿Cómo se suman estos pares ordenados? Se suman coordenada a coordenada. Ahora, vean que esto de aquí, en cada coordenada tengo suma de números reales, ¿no? O suma de escalares. Ahora, la suma de los números reales es conmutativa, por lo tanto, puedo conmutar. Y luego puedo separarlo por la definición de la suma. ¿Y esto qué es? Esto es b y esto es u. Por lo tanto, para cualquier u y b que ustedes tomen en b, u más b va a ser igual a b más u. La suma es conmutativa. Luego vamos a probar la propiedad número 4. La propiedad número 4 nos está pidiendo ¿qué? Las propiedades 4 y 5, a ver, veremos. La propiedad 4, si no me equivoco, tiene que ver con la existencia del vector 0, ¿no? Existirá en B un vector 0 con las operaciones que hemos definido, de tal forma que verifique esto. 0 más u es igual a u más 0 y esto es igual a u para cualquier u en B. Y luego para cualquier u podremos encontrar su menos u, de tal forma que u más menos u es igual a menos u más u y eso es igual a 0, al elemento neutro, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, tenemos que verificar que existe un elemento de identidad con respecto de la suma. ¿Alguien tiene algún candidato antes de ver? ¿Alguien se imagina cómo debería ser el elemento neutro para esta operación? ¿Con quién debería sumarle, por ejemplo, este vectorcito para no hacerle nada? Para aquí obtener el mismo resultado. ¿Cómo debería ser el vector 0? O la identidad aditiva, en este caso. A ver, vamos a verlo. Entonces, con esta suma, ¿será que existirá elemento neutro? A ver, para verificar la propiedad 4, voy a tomar un vectorcito b cualquiera, de b. Y voy a suponer que existe un vector z de b, tal que verifica esto. B más z va a ser igual a z más b, y esto me va a dar b, para cualquier b. Vean que esta es la propiedad que caracteriza al elemento neutro aditivo, ¿no? Si yo le sumo el neutro aditivo a cualquier vector, ¿qué me debería dar? El mismo vector, ¿no? Y eso es justamente lo que estoy diciendo aquí, ¿no? B más Z me tiene que dar B. O sea, si yo le sumo el neutro aditivo, pues no tiene que pasarle nada al B. A ver, entonces como B y Z pertenecen a B, y B es la colección de las parejas o de los pares ordenados de números reales, pues B y Z son de esta forma, ¿no? Son parejitas de números reales. Bien, entonces haremos B más Z, ¿no? Y por la condición que tiene que cumplir esta, ¿qué debería ser? B más Z. Tiene que ser igual a B, ¿no? Ahora sumaremos este lado izquierdo. Nos va a quedar esto. Ahora, dos parejas ordenadas son iguales, sí, solo sí, si sus correspondientes coordenadas son iguales. O sea, la primera coordenada de este vector tiene que ser igual a la primera coordenada de este vector. La segunda coordenada de este vector tiene que ser igual a la segunda coordenada de este otro vector. De ahí nos sale como sistema de ecuaciones, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo este sistema. Entonces, aquí vean qué va a pasar.
X1 con X1 se va a ir, X2 con X2 se va a ir, ¿y qué vamos a obtener? Voy a obtener que Z1 va a ser igual a Z2, y Z2 tienen que ser igual a 0. De donde el neutro aditivo tiene que ser de esta forma, tiene que ser este vector necesariamente. Tiene que ser el vector que tiene coordenada 0, 0. Es decir, B con la suma definida, con la suma que tenemos, tiene un elemento neutro aditivo, el cual es este vectorcito. Y a este elemento identidad, por simplicidad, se lo denota de esta forma. No se lo denota con Z, se lo denota con 0, ¿no? Entonces, este es el 0 vector. Vean que está un poquito demarcado, ¿no? Es el 0 vector. Bien, entonces, existe un elemento de identidad y es el vector 0, 0. Ahora vamos a ver si cualquier elemento tiene inverso aditivo. Tomaremos un elemento B cualquiera y veremos, ¿no? Si tiene un elemento identidad, o perdón, si tiene un elemento inverso. En este caso voy a suponer que existe un U en B, tal que B más U es igual a U más B, y este es igual al 0, al vector 0. El vector 0, recuerden que es esto, ¿no? El 0 sin demarcar es el 0 escalar, es el 0 número. En cambio, el 0 remarcado va a ser el 0 vector. Bien, entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener B más U, va a ser igual a U más B, y esto va a ser igual a 0. Yo quiero que U cumpla esta propiedad. A ver, estoy tomando este B y lo estoy sumando con U y quiero que sea igual al vector 0. Sumo esto, ¿no? Coordenada, coordenada. Primera coordenada más primera coordenada, segunda coordenada más segunda coordenada. Obtengo esto. Cuando dos, bueno, aquí esto debería ser 0,0, ¿no? O debería estar en negrito. Así, demarcado. Igual otra cosa que hay que corregir, ¿no? Entonces, vean que esto, su primera coordenada tiene que ser 0 y su segunda coordenada tiene que ser 0. Y de aquí voy a obtener que U tiene que las coordenadas de U, Y1 y Y2, tienen que ser esto. A ver, déjenme ver. Aquí no está muy bien expresado. Y1 debería ser igual a menos X1, sí, y Y2 debería ser igual a menos X2. Aquí falta multiplicarle por menos 1, ¿no? Y bueno, la conclusión creo que igual es evidente, ¿no? Es decir, si yo tomo un vectorcito B cualquiera en mi conjunto B, un vectorcito B, su inverso aditivo va a ser este. Va a ser menos X1 en la primera coordenada y va a ser menos X2 en la segunda coordenada. Ahora, noten que si suman estos dos, ¿qué van a obtener? B más U. Van a obtener el vector 0, ¿no? Entonces, para cualquier vectorcito B, pueden hallar que su inverso aditivo. Por sencillez, vamos a denotar al inverso aditivo de B por menos B. Y en este caso va a ser esto, ¿no? El inverso aditivo de B va a ser esto. Por lo tanto, se cumple la propiedad 5. Ahora, ahora vamos a ver la propiedad 7 y 8. La propiedad 7, pues lo que nos dice es la distributividad del escalar con respecto a los vectores. Voy a tomar un escalar A, y voy a tomar dos vectorcitos U y B en B, ¿no? Como en este caso los vectores van a ser pares ordenados, vamos a obtener esto. Pues vamos a obtener que U va a ser un par ordenado y B va a ser un par ordenado. Ahora, voy a hacer esta operación. Voy a multiplicar A por la suma de estos dos vectorcitos. Reemplazamos lo que es U y lo que es B. Ahora, ¿qué hago? Voy a sumar estos dos vectores, según la regla que tengo. Me va a dar esto. Ahora, ¿qué puedo hacer? El escalar, ¿cómo entra o cómo opera sobre un vector? Entra a multiplicar a cada una de sus coordenadas, ¿no? Y me va a quedar esto. Ahora esto se va a distribuir. Ahora esto yo lo puedo separar de esta forma. Ahora de aquí, por la definición de multiplicación, puedo sacarlo esa A. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser A por U más A por B. Y vean que esto va a ser igual a esto, ¿no? Y esto para cualquier escalar A y para cualesquiera par de vectores U y B. Por lo tanto, se cumple la propiedad 7. Vamos por la propiedad 8. Vamos a estar hasta las
2 y 10, 10 minutos más, denme, por favor. Este, ahora vamos a tener lo siguiente. A ver, la propiedad 8, igual es igual una propiedad distributiva. Y nos está diciendo lo siguiente, a ver, voy a tomar en este caso dos escalares A y B, y voy a tomar un vectorcito B en B, y voy a realizar esta operación. Voy a sumar los escalares y lo voy a multiplicar por el vector B, pero eso es igual a esto, ¿no? Ahora, aquí tengo escalar por vector. ¿Cómo se multiplica en nuestro problema? El escalar entra a multiplicar a cada una de las coordenadas, ¿no? Ahora, esto de aquí es operar números reales, ¿no? Entonces, esto se va a distribuir y esto se va a distribuir y me va a quedar esto. Esto lo voy a separar de esta forma y luego voy a factorizar el A y el B, ¿no? Y me va a quedar esto. Y esto de aquí es A por B más B por B. Entonces vean que el vectorcito se está distribuyendo. Hay una, hay una, hay una distributividad del vector con respecto a la suma de los escalares. Y esto se cumple para cualesquiera A, B en R, o sea, para cualesquiera escalares y para cualquier B en B. Bien. Y por último vamos a ver esta propiedad de acá, que es la propiedad 10. Sea B, un vectorcito de B cualquiera, y sea 1 el neutro multiplicativo, ¿no? El escalar neutro multiplicativo, o sea, 1 por algo, ¿qué es? Algo, ¿no? O sea, 1 por X es X, ¿no? En los números reales. Ahora, lo que yo quiero verificar es lo siguiente, es que 1 por un vector B es el vector B. Eso es lo que yo quiero multiplicar. Perdón, eso es lo que yo quiero comprobar. A ver, haremos 1 por B. ¿Qué es B? Es un par ordenado. ¿Cómo se multiplica un escalar por un vector en este problema? El escalar entra a multiplicar a cada una de las coordenadas, ¿no? Ahora vean que aquí tengo 1 por x1 y 1 por x2, pero eso es x1 y x2. ¿Y esto qué es de aquí? Esto es b. Por lo tanto, 1 por b es igual a b, para cualquier b. Entonces, si yo le multiplico el escalar 1 a cualquier vector, pues voy a obtener el mismo vector. De esta forma, lo que hemos hecho, hemos verificado que b, con esta suma y con este producto definidos acá, y con los escalares, que en este caso son los números reales, es un espacio vectorial. O sea, B con esta suma y con este producto por un escalar, o sea, con este producto de un escalar por un vector, cumple las 10 propiedades. Cumple las 10 propiedades. Y por lo tanto, podemos llamar a B espacio vectorial. Y a los elementos de B los podemos llamar vectores. Los podemos llamar vectores. Y lo podemos denotar de la siguiente forma. Se verificó que B, que es igual a la colección de todos los pares ordenados de números reales, R2, con la suma y la multiplicación escalares, con la suma y la multiplicación escalar definidas, es un espacio vectorial, porque cumple con los 10 axiomas o propiedades. Y por último, aquí está una cuestión de notación. Que a este espacio vectorial lo podemos denotar de esta forma, ¿no? Esto de aquí es B, esto de aquí es su suma definido, esto de aquí son los escalares, y esto de aquí es la multiplicación de un escalar por un vector que hemos definido. A los elementos que pertenecen a B se les denomina vectores, ¿no? Ese sería nuestro primer ejemplo. No sé si es que hay alguna duda antes de que veamos los otros ejemplos. Esto de aquí que vamos a ver, solo vamos a ver el conjunto y las operaciones que se han definido en él para que sea espacio vectorial. Ya no vamos a comprobar que es espacio vectorial, porque como han podido ver es considerablemente largo, ¿no? ¿Hay alguna duda con respecto aquí? ¿Se comprende por qué B es un espacio vectorial? ¿Por qué la colección de los vectorcitos en el plano es un espacio vectorial? ¿O por qué la colección de los puntos en el plano es un espacio vectorial? Con esta suma y con este producto definidos. Tenemos 8 minutos más. Me voy a empezar hasta las 2:10.
Ya, entonces vamos a generalizar esto. Vean que en este problema hemos hecho con R2, ¿no? R2. Pero ahora pensemos un poco más en grande, ¿no? Seamos un poco más ambiciosos. Este de aquí son los vectores en el plano. Si ustedes quisieran hacer la prueba esto para R3, pues básicamente va a ser lo mismo que hemos hecho aquí, solo que con 3 coordenadas. Ahora aquí pues viene una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Y esto recién se empezó a hacer eh, en las matemáticas del siglo XIX, ¿no? El hecho de considerar espacios de más dimensiones. Vean que esto, por ejemplo, me está representando un espacio de 2 dimensiones, el plano, ¿no? Si yo aquí colocara R3 y aquí considerara ternas ordenadas donde cada coordenada es un número real, estaría considerando el espacio tridimensional. Pero nada me impide hacer un análisis, ¿no? Matemático sobre un espacio, por ejemplo, R4, R5, R6, R7, R100, R1000, ¿no? Tener espacios de, de dimensiones mayores, ¿no? Entonces, justo a eso es lo que apunta la generalización. Entonces, vamos a ver más ejemplitos y con esto vamos a cesar. Nuestro primer ejemplo, generalizando el problema anterior, tenemos lo siguiente. Sea el conjunto de todas las n-hadas sea el conjunto de todas las n-hadas denotado por Rn, definido por, bien, una n-hada es una colección de n números ordenados, x1, x2 hasta xn, donde cada uno de estos números son números reales. Vean que es una generalización de lo que teníamos aquí atrás. Aquí atrás, ¿cuántos números teníamos ordenados? Teníamos 2 números, ¿no? X1 y X2. Ya les había dicho que yo podría considerar hasta X3, ¿no? X1, X2 y X3. Y ahí sería el espacio tridimensional. ¿Qué pasa? Pero si yo quiero considerar un espacio de n dimensiones, general. Entonces tengo que considerar listas ordenadas o conjuntos ordenados de números reales que vamos a llamar n-hadas, ¿no? Y la colección de todos estos números, la colección de todas estas n-hadas va a ser el espacio va a ser el espacio n dimensional. En el otro caso teníamos, o en el problema 1 que hemos resuelto, teníamos pares ordenados, ¿no? Pares ordenados, solo teníamos 2, ¿no? Ahora vean lo siguiente, voy a tomar 2 elementos en Rn. ¿Cómo son los elementos en Rn? Son n-hadas, son listas de n números reales ordenados. Entonces, U va a ser, desde x1 hasta xn, va a tener sus n coordenadas, B va a tener sus n coordenadas, ¿no? Y1, Y2 hasta Yn. Y voy a definir en este conjunto una suma de vectores, o una suma de elementos. U más B, ¿a qué va a ser igual? Voy a sumar mis dos n-hadas, y va a ser la suma usual, ¿no? Coordenada a coordenada. Vean que es una generalización del problema número 1. Vean que en nuestro problema número 1, ¿cómo era nuestra suma de pares ordenados? O de 2 hadas sería, ¿no? 2 hadas de pares ordenados. Era coordenada a coordenada. ¿Y cómo era la multiplicación por un escalar? Era que el escalar entraba a multiplicar a cada una de las coordenadas, ¿no? Ya habíamos probado que eso era un espacio vectorial, porque cumplía las 10 propiedades. Ahora, vean lo siguiente, estoy tomando 2 vectorcitos en este otro conjunto. Este ya es hasta n, ¿no? Entonces voy a tener una n-hada U y voy a tener una n-hada B. Las voy a sumar, ¿y cómo voy a definir su suma? Coordenada a coordenada. Ahora voy a tomar un escalar K y voy a tomar un vectorcito U, que en este caso es una n-hada. Si n es igual a 2, pues este es el caso del problema anterior. ¿Y cómo va a ser la multiplicación? Va a ser K por U. Va a ser que el escalar va a entrar a multiplicar a cada una de las n coordenadas. Entonces, es fácil probar que con estas operaciones Rn cumple con los 10 axiomas. Por lo tanto, B igual a Rn es un espacio vectorial, el cual va a ser el espacio euclidiano n dimensional.
Este es el espacio n-dimensional. Otro ejemplo, vamos a ver el caso de las matrices 2×3. Aquí puede ser el caso de las matrices 3×3, 4×4, 2×1, 1000 por 5. Aquí yo solo estoy tomando un pequeño ejemplo, ¿no? Que es 2×3. Ahora, si yo tomo dos vectorcitos en el conjunto de las matrices 2×3, U y B pertenecen a la colección de las matrices 2×3. ¿Cómo son U y B? Pues son matrices 2×3, ¿no? 2 filas, 3 columnas. Y voy a definir una suma en este conjunto. ¿Cuál va a ser la suma de U y B? Va a ser la suma usual de las matrices, que va a ser elemento a elemento. Vean que, por ejemplo, para obtener este elemento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar este con este, ¿no? Entonces, tengo esto. Ahora, ¿cómo voy a definir la multiplicación de un escalar por un vector? Entonces, está definido de la siguiente forma. El escalar va a entrar a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Con estas operaciones, la colección de las matrices de 2 filas por 3 columnas es un espacio vectorial que vamos a denotar de esta forma. Y esto de aquí, por ejemplo, lo interesante de esto es que este es un espacio vectorial de dimensión 6. 2×3, 6. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero quiero que vean la variedad. Rn es una generalización de lo que hemos hecho, que está acá, de R2. Esto de aquí es un espacio vectorial. Esto de aquí también es un espacio vectorial. Ahora vamos a ver un ejemplo que está muy relacionado con lo que son las ecuaciones diferenciales o con el análisis matemático. El conjunto de todas las funciones reales, de variables real, denotado por... Esto de aquí es la colección de todas las funciones reales de variables real. Ustedes conocen varias. Por ejemplo, una sería el seno de x, el coseno de x, e elevado a la x. Un polinomio, por ejemplo, podría ser x cuadrado más x más 1. Podría ser la función parte entera, la función valor absoluto, la función signo y sus composiciones, sus sumas, ¿no? Todas esas caen aquí. Son las funciones reales de variables real. Son todas las funciones que ustedes han llevado en cálculo. Con las siguientes operaciones, con la suma usual de funciones, o sea, como ustedes suman las funciones, y con la multiplicación de un escalar por una función definido de esta forma. Se puede probar también que esto es un espacio vectorial y que vamos a denotar de esta forma, ¿no? Bien, entonces, lamentablemente hoy día hemos comenzado un poco tarde. No sé si es que hay alguna duda. Quiero dejarlo acá. Todavía que hay dos problemas, me gustaría que ustedes los revisen. Con lo que ya hemos hecho, pues, bueno, hay tres problemas más. Hay un caso en el que... O hay 3 casos, mejor dicho. 3 casos aquí hay en los que igualmente vamos a seguir trabajando con el problema número 1. O sea, es el mismo conjunto. A ver, me organizaré un poco. Tenemos los problemas 2, 3 y 4 que están aquí en las presentaciones y están relacionados con el problema 1. ¿De qué manera están? A ver, ¿de qué manera están relacionados? Vean que aquí yo en B he definido una suma y una multiplicación por un escalar. ¿Qué pasará si yo cambiara esta suma? ¿Qué pasará si yo decidiera sumar de otra forma? ¿Qué pasará si yo decidiera multiplicar de otra forma? ¿Seguirá siendo el conjunto B un espacio vectorial si yo le cambio las operaciones? Entonces, aquí la respuesta va a ser no. Si yo cambio las operaciones, tal y como están mostradas aquí, vamos a obtener que no va a ser espacio vectorial. Aquí vean, por ejemplo, cómo está definido la suma de vectores en el problema número 2. Vean que las primeras coordenadas se suman, pero las segundas coordenadas se multiplican. Este de aquí se queda tal cual, es lo mismo. Con este de aquí va a haber un problema con el inverso. Va a haber elementos que no van a tener inverso. Y la condición es que todo elemento tenga inverso aditivo. En el problema número 3, igual vamos a tener un cambio de la operación. ¿Cuál vamos a cambiar en el problema número 3? A ver, déjenme ver. Simplemente estoy haciendo un bosquejo para que ustedes los revisen. Voy a tener dos vectorcitos. ¿Cómo
¿cómo va a ser su suma? Voy a sumar coordenada a coordenada. ¿Y cómo va a ser su multiplicación por una escalar? C va a entrar a multiplicar a la primera coordenada y la segunda coordenada de la multiplicación siempre va a ser 0. Y aquí va a fallar, por ejemplo, la propiedad número 10 y por lo tanto no va a ser espacio vectorial. Aquí, ¿qué es lo que estamos cambiando? Estamos cambiando la suma. Y con este, ¿qué va a fallar? Va a fallar la asociatividad y no va a ser espacio vectorial. Entonces, si yo le cambio las operaciones, puede que el conjunto ya no sea espacio vectorial. Ese es un aspecto que quería mostrarles, ¿no? Entonces, para la siguiente clase vamos a ver esto más rápidamente. Mil disculpas por el retraso, ¿no? No sé si es que hay alguna duda, alguna consulta.